soy un pelado. Yo te avisé y vos no me escuchaste. La calvicie es hereditaria. Por suerte, los valores también. Pharmacity. La salud también se contagia. Fue un éxito total. Qué suerte, ¿no? Levantarse temprano, más temprano, mucho más temprano. Vamos, fuerza. 1, 2, 3. Los castings, escuchar no. Y otro no. Y otro no. ¡Sí, quedé! ¡Buena, maestro! Y seguir estudiando y probando cosas nuevas. Aquí estoy. Fuerza, un poquito de fuerza. ¿Vendrá gente? ¿Vendrá gente? ¿Vendrá gente? Sí, fue suerte. Para tener suerte se necesita esfuerzo. Hades usó la proteína de soja para crear Soy Force, que te da fuerza para hacer más. Llegó Metrobús 9 de julio, para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Yo te avisé. Sí, dos noticias en una, un programa muy particular. Volvió Cristina Fernández de Kirchner finalmente y volvió con anuncios fuertes, con cambios de gabinete que los estuvimos repasando en esta última hora. Ana lo viene haciendo desde el noticiero y que termina de alguna manera con una serie de especulaciones que tuvo lugar a lo largo de... ¿Cuántos días ya van? 43. 40 y pico 43 días. Sí, los cambios de gabinete principalmente tienen que ver con lo que se había supuesto de la salida de Juan Manuel Abalmedina de la jefatura de gabinete y el nombramiento de Jorge Capitanich. Después el equipo económico sale Hernán Lorenzino, entra Axel Kicillof, se va Mercedes Marcó del Pont del Banco Central y entra Carlos Fábrega, actual titular del Banco Nación. Sí. Esos son los principales cambios. Y frente a esto me parece que la primera pregunta que surge es, bueno, ¿a qué obedecen estos cambios? Sí, Cristina Fernández de Kirchner decide hacerlo en el día de hoy, en el día de su vuelta, que iba a ser paulatina, mesurada y tranquila, de alguna manera, bueno, mostrando que el poder lo sigue ejerciendo ella, que las decisiones de fondo las toma ella y no dando lugar a un solo día más de especulaciones, o si esto también obedece a una estrategia de cara al 2015 tendiente a fortalecer por ahí a personajes como Jorge Capitanich y de alguna manera, bueno, salir a disputarle esta idea de presidenciable indiscutido a Daniel Scioli. Estamos aquí con Héctor Recalde, diputado nacional por el Frente para la Victoria, también diputado electo en las últimas elecciones, un hombre del Frente para la Victoria, podríamos decir, bien cercano. ¿Cómo vio este anuncio de hoy? ¿Qué momento para venir a un programa? Sí, digamos. ¿qué momento? Sí. La verdad, uno no sabía qué iba a pasar, pero hace unos días, precisamente cuando hubo algunas cosas descalificatorias con relación, voy a hablar institucionalmente, no de las personas. Por ejemplo, cuando sostenían algunos representantes de la oposición que comenzara el periodo de transición. ¿Transición? Digo, ¿de qué? Si no hay ninguna figura institucional que establezca lo que es la transición. Transición es querer erosionar la capacidad de conducción que tiene la presidenta. Porque en todos casos, siendo benévolo, uno puede pensar que la transición es de la elección de octubre del 2015, el día posterior a la elección, hasta la entrega del mandato el 10 de diciembre del 2015, porque estamos en el 2013, Cristina no cumplió ni la mitad del mandato. Entonces hay que tener cuidado con cómo se transmiten las ideas. Después, me preguntaron, yo no tengo ninguna información porque no tuve ningún contacto, ni telefónico, ni a través de por sí la persona, sobre la evolución, cero de los medios, lo que comentaban, del postoperatorio de Cristina. Y para mí volvía en plenitud, lo dije, está publicado, volvía en plenitud y iba a profundizar las medidas. Yo creo que está haciendo eso y con todo respeto a los compañeros que salen, a los compañeros que entran, nosotros trabajamos en equipo. Y hay una conducción que es la de ella, y está marcando agenda, está haciendo lo que debe hacer la presidenta en el ejercicio del mandato popular. Ahora también, digamos, hay que tener una mirada política, obviamente, sobre los cambios que se deciden hacer, más allá de la mirada económica, y por eso le pregunto, el 2015 no parecería estar tan lejos. ¿Puede ser esto también un mensaje para Daniel Scioli, que hasta ahora, en estos días de ausencia de Cristina Fernández de Kirchner, en la campaña que prácticamente, digamos, terminó cargándosela, parecía el único presidenciable? Le decía que no soy enamoradizo, pero me enamoré de una frase. Sí. Los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Cualquier interpretación, el hecho sagrado es las modificaciones que hizo Cristina ahora, y las interpretaciones cualquiera puede interpretar detrás del prisma en que se sitúa. Por supuesto nosotros,
que pertenecemos al bloque oficialista, aplaudimos la decisión de la presidenta porque está tomando decisiones, está mostrando que están en plenitud, como decíamos recién, y la verdad está conduciendo los destinos del país cumpliendo con el mandato popular. Bueno, y una vez que los hechos que son sagrados ya se conocen, ¿cuál es su interpretación? Que Cristina está conduciendo los destinos del país, como muchos sospechaban que no iba a pasar, o no circulan esas versiones. Sí. No, alguien llegó a decir que podía volver como una planta. Tremendo. Pero lo dijeron, para hablar de uno de los descalificativos. Después, el que termina el mandato en el corto periodo, en el mediano periodo, en el largo periodo. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que defender. Yo tuve la suerte de participar en una convocatoria que hizo Pancho Talento en la Facultad de Ciencias Sociales, que se hizo en la Cámara de Diputados de la Nación, con Julián Domínguez, Pancho Talento obviamente, Ricardo Alfonsín y Federico Pinedo, sobre estos 30 años de democracia. Y coincidimos todos en que tenemos un ámbito que es sagrado, que es trabajar dentro de la República, dentro de los principios republicanos y democráticos. Después podemos discutir todo, pero no podemos hablar de transiciones, de desestabilizar. Ahora, ¿cree que tenemos no? que discutir pensamientos, ideas. Bueno, vamos a ver qué significan estos cambios con las medidas que tomen. ¿No hubo un respeto, cree, de todas las fuerzas políticas para mantener esta institucionalidad, para no cuestionarla? ¿Qué cosa? Cuestionar la institucionalidad. En términos generales, sí, estoy hablando de la patología. No, en términos. Acabo de citar a Ricardo Alfonsín y a Federico Pinedo. La oposición. Esa oposición es absolutamente respetable. Podría haber estado Wiener tal vez ahí, y algún otro. Pero aquellos que hablan... No, a mí yo creo que nos costó mucho a nosotros como país salir de la dictadura cívico-militar y recuperar el Estado de Derecho. Entonces hay que tener cuidado con las palabras, tener cuidado con los hechos. Y yo creo que hay que respetar el mandato popular. Nosotros hicimos elecciones, ganamos, en algunos casos perdimos. Construimos, Respecto de los cambios económicos que se vienen dentro del Frente para la Victoria, ¿había discusiones en torno a las cuestiones más técnicas, más económicas? Siempre hay discusiones, siempre hay variantes, pero nosotros discutimos hacia adentro. No vamos a un programa de televisión, no lo digo por ustedes, a discutir en público cuestiones internas. Pasó hace poco, se instaló la posibilidad de un cambio en la jefatura del bloque. Y yo dije que esos temas se discuten adentro, no se discuten hacia afuera. Me parece que eso es lo prudente, lo razonable, y yo respeto al que quiera hacerlo de otra manera. Le estoy diciendo cuál es mi opinión. Y en este caso lo mismo, vamos a ver cuáles son las razones, que seguramente nos vamos a enterar, cuáles van a ser las medidas que se tomen. Esto, evidentemente, Cristina decide hacer esto porque ella es la que elige el gabinete. Además de ser la conductora del movimiento, es la presidenta de la Nación. ¿Quién va a elegir? ¿Alguien le va a poner el gabinete a Cristina? Lo pone ella. Y hace bien. Volviendo a lo que le preguntaba Porque eso Ana, muestra, perdón, sí, y termino. Sí. Eso muestra fortaleza, convicción y seguridad. Lo que le preguntaba acerca de la interpretación o de su prisma, hoy está usted acá sentado y es la mirada que nos interesa. Esto tiene que ver, había dos posiciones en el Frente para la Victoria que se expresaron de manera pública, quienes creían que iban a escuchar más atentamente las urnas, lo que pasó, los resultados, resultados adversos, bueno, y quienes pensaban que no, que se iba a profundizar, como usted había dicho. Estos cambios, ¿a cuál de las dos corrientes cree que obedece? No es incoherente decir que se escucha a la voz del pueblo y profundizar el modelo. Al revés, para mí, yo puedo sostener las dos cosas y pienso que con absoluta coherencia. Cuando uno escucha el voz del pueblo, alguno puede escuchar diciendo hay que corregir todo lo que se hizo. Y otro escuchamos diciendo, bueno, tenemos que avanzar más. Y yo creo que avanzar más es profundizar. Nosotros hemos hecho muchísimas cosas. Yo me asombré, porque hice un resumen, es una especie de cartilla para la militancia con los 10 años. Me asombré de todas las cosas que se hicieron, pero lo digo con la mayor autenticidad, porque lo escribí y lo leí todo juntito. Me asombré. Y también... ¿En materia laboral? No, en todo. Después le voy a regalar una cartilla porque me sobraron. Volanteé muchas, pero me sobraron algunas. En toda materia, en derechos humanos, en educación, en salud, todo. Faltan montones de cosas. Faltan. Usted escribió la otra vez una muy buena columna en un diario, no voy a sponsorizar el diario, sobre el trabajo no registrado, por ejemplo. Eso es una materia pendiente. La tercerización es otra materia pendiente. Hemos avanzado. Miren, yo tengo la experiencia penosa de cuando ganó la oposición en el 2009 en la provincia de Buenos Aires y se formó lo que se llamó el Grupo A. Para mí era el Grupo A, RH negativo. Tuvimos 2 años sin poder sacar leyes.
un proyecto mío, la penalización de la explotación del trabajo infantil. Me canso de decirlo porque yo tenía pasión por eso. Penalizar a quien explota a un pibe o una piba menor de 16 años. No logré que el presidente de la Comisión de Legislación Penal, que era un miembro del partido opositor, lo tratara. Ni hablar del dictamen. Era muy difícil. Ganó Cristina con el 54.11%, tuvimos otra vez quórum como tenemos ahora en diputados y tenemos quórum en senadores y se convirtió en ley. Ahora aquel empresario inescrupuloso que explota a un pibe o una piba menor de 16 años puede ir preso. Usted está hablando ahora de la labor legislativa. Se vienen días movidos respecto de la reforma del Código Civil. ¿A usted le parece pertinente tratar este tema de aquí a que terminen las sesiones ordinarias? No, si fuera de aquí hasta que terminen sería muy rápido. Hace mucho que se está discutiendo esto. Hubo muchísimas reuniones. Se paseó por el país instalando el tema. Esa es la historia. Incluso las últimas decisiones me parecen muy oportunas. Hay dos temas que se modificaron. Uno que es, y yo respeto otras opiniones, pero a mí el alquiler de vientre es una cosa que me hacía, como se dice ahora, mucho ruido. El alquiler de vientre me suena a una mujer que vende su cuerpo para obtener un beneficio económico. Y esto, yo digo, sí, está bien, si tenemos fertilización asistida, si estamos promocionando la adopción y esta reforma del código promociona y aligera los trámites de adopción, busquemos los caminos, no alquilar un vientre. Y la otra, la función social de la propiedad. Y esto lo digo como peronista, fue una cosa central de la reforma constitucional de 1949, que derogó otra dictadura, ¿no? Hoy se discutía la vaguedad de la redacción, ¿no? Particularmente de ese artículo. Está bien, es una opinión. Seguramente es un constitucionalista radical, dijo eso, porque los constitucionalistas tienen la virtud de ser hombres químicamente puros, no pertenecen a ningún partido. Cuando me escuchan a mí, saben que soy peronista, que defiendo a los trabajadores, ellos hablan con un pie en el monumento. Dándole amplísima discrecionalidad a un juez a la hora de evaluar, digamos, yo le cuento, podemos dar muchos ejemplos. Sí. Cuando sabía que iba a ser electo diputado por el lugar que tenía en la lista, esto fue en el 2005, hice un posgrado en Derecho Constitucional. Así que lo conocí bien de cerca. Es decir, cada uno, y es bueno que tenga un preposicionamiento, ojo, Lo que no es bueno es que no se sepa, que parece que hablan desde la química pura y en realidad está consubstanciado con ideología como yo. Entonces, la Constitución decía en forma pelada, la función social, la propiedad tiene que cumplir una función social. Y esto los jueces interpretarán. Por ejemplo, si usted va a construir una autopista que aligera el tránsito, es un beneficio colectivo, ¿va a primar el derecho de propiedad de quien vive ahí? No puede ser expropiado el que está ahí en la traza de la autopista. Esa es para dar un ejemplo. No hay que asustarse, estamos evolucionando. La sociedad tiene que priorizar el interés general frente al interés particular. Y esto no es un límite. Acá no se va a avasallar la propiedad privada. El grupo Clarín se equivocó cuando planteó el cuestionamiento de la ley de medios en plantear que era una cuestión económica. La cuestión económica se resuelve económicamente. No es un ataque a la libertad de expresión, que es lo que terminó resolviendo la Corte. También en los cambios propuestos por el Código Civil, ¿hay alguna preocupación de ciertos abogados laboralistas respecto de la responsabilidad del Estado cuando es empleador? Sí, la conozco, abogados laboralistas, también he leído un documento de la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, pero no se va a tratar, la responsabilidad del Estado no se trata en la reforma del Código Civil y Comercial. ¿Va a quedar excluido finalmente? Va a quedar excluido. Quedó excluido. Quedó excluido. Se va a tratar en una ley especial. ¿Y no hay riesgo para los trabajadores del Estado? Digamos, vamos a estudiar a ver cuál es la propuesta sobre la responsabilidad del Estado. Yo creo, en mi posición, y la digo acá públicamente, es que hay que diferenciar al Estado como empleador. Más, es cierto que tiene una caracterización distinta, que no puede ser tratado como un particular más el Estado. El Estado somos todos nosotros. Con los derechos de los trabajadores, como empleador, Estado empleador, me parece que ahí hay que tener una mirada. Ahora, esa va a ser mi posición. De alguna manera esto zanja parte de lo que iba a ser una discusión muy compleja y que iba a complicar mucho que se llegara a los tiempos. Felicito a quien decidió esto, porque es el método cartesiano. Sí. Dividir las dificultades, buscar consenso. Ahora, esta ley, digamos, que busca de alguna manera unar los consensos que no conseguía directamente si esto se trataba en el código, ¿va a ser restrictiva? Porque una ley restrictiva respecto a la responsabilidad ¿cómo puedo adivinar yo civil lo que va del a ser Estado? una ley que todavía No, digo, bueno, pero si se va a trabajar en qué si sentido. depende de mí no va a ser restrictiva, ¿está claro? Está claro.
Bueno, ¿cómo ve usted un hombre, ya la última le tiro, ya no está adentro de ninguna CGT, seguramente tiene contactos con muchos de los secretarios generales de los gremios grandes. Me he convertido en abogado del movimiento obrero. Y ya general. ¿Cómo ve al movimiento obrero por estos días? ¿Hay posibilidades de reunificación, no? Mire, si usted le pregunta a los trabajadores, sin ninguna duda la unidad es un bien o un valor en sí mismo. Si habla con los dirigentes sindicales, todos quieren la unidad. Lo que yo creo es que, y lo vengo diciendo, es una figura, no es para tomarlo a pecho. Si hay 5 centrales sindicales, no hay ninguna. Históricamente siempre hubo 2 tendencias, CGT1, CGT2, para hablar históricamente, sí, ¿no? Pero yo creo que es una responsabilidad de los dirigentes sindicales lograr la unidad. Es decir, cuando había una divisoria entre CGT y CTA, yo personalmente trabajé en muchas oportunidades tratando de ser puente para buscar objetivos comunes, porque hay intereses comunes, que es lo que define la labor del dirigente gremial, y tratar de lograr la unidad. Si usted me pregunta hoy lo veo difícil. ¿Por excesivos personalismos o por cuestiones ideológicas? Las causas son de variada índole y en los personalismos no quiero entrar. Seguramente hay posicionamientos políticos partidarios que contribuyeron a la división. Cada uno se hace cargo de su historia. Está bien, yo le puedo poner nombre y apellido. Y yo no lo voy a nombrar. Bueno, yo sí, Hugo Moyano está diciendo. Yo no voy a nombrar a nadie. Bueno. Y a Hugo Moyano usted sabe que no hablo de Hugo Moyano. No, ya sé que no habla, se peleó a los gritos. No me peleé. Bueno, él se peleó con usted. Hace falta 2. Pero yo no hablo, ¿eh? Muchísimas gracias por venir, diputado. Muchas gracias por... Bueno, quédense, tenemos mucho más, yo te avisé, con todos estos cambios. Sí, tratando de entender, básicamente, una vez que se concretaron, que Cristina Fernández de Kirchner volvió y los anunció, ¿qué significan de acá a futuro? ¿Quién entra, quién sale, qué cambia? Bueno, este análisis en breve. En segundos nada más, ya volvemos. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte conmigo. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte conmigo. Seguimos acá tratando de entender qué fue lo que pasó hoy y cómo sigue la cosa. Sí, básicamente, digamos, el impacto tuvo 2 áreas. Por un lado, jefatura de gabinete, el perfil de Jorge Capitanich, lo que esto significa también, teniendo en cuenta el próximo 2015, cuál es esta etapa del gobierno que Cristina Fernández de Kirchner quiere recorrer y cómo, y la otra claramente tiene que ver con economía, con el relevo de Lorenzino hacia la Unión Europea, ¿no? Sí, lo van a proponer como embajador para la Unión Europea y en su lugar va a ascender Axel Kicillof. Sí, ascender, dicen algunos, blanquear una situación que estaba dada, de hecho, dicen otros, y le vamos a preguntar a nuestro invitado Aldo Piñanelli, ex presidente del Banco Central, ¿cuál es su opinión? Sí, bueno, buenas noches. Yo creo que lo que ha intentado con este cambio Cristina es, por un lado, fortalecer la jefatura de gabinete en una etapa que ya se presenta distinta, ¿no? Distinta en lo político, porque son 2 años que significa el fin de una etapa. Yo no me gusta hablar de fin de ciclo, sino una etapa, y necesitaban un jefe de gabinete con fortaleza política. Y Capitanich es un gobernador exitoso, lo conozco personalmente porque él era jefe de gabinete en la primera etapa del gobierno de Duhalde cuando yo era presidente del Banco Central, así que hemos trabajado juntos varias veces, no solo ahí sino anteriormente. Es una persona muy capacitada, muy inteligente, y que seguramente va a saber manejar los aspectos políticos. Creo que ahí también, mi opinión, que Cristina privilegió también su nueva etapa de la vida, ¿no? Yo tengo la misma edad de Cristina y a veces uno hace balances de su vida y dice, bueno, ¿hasta dónde llego? La cuestión familiar, los nietos, el físico, la salud. No digo que la situación de Cristina sea mala, yo no conozco su situación de salud, evidentemente hoy, gracias a Dios, se la veo muy rozagante y muy fuerte, pero seguramente empieza una nueva etapa también de su vida. Siempre ella fue, igual que Néstor, una persona de mucha participación en lo cotidiano, en lo operativo, en lo gerencial, y creo que la asignación de Capitanich es que en algunos aspectos de lo cotidiano, no de la política estratégica, sino de la administración cotidiana, Capitanich puede llegar
cubrir un espacio que hasta ahora estaba vacío. ¿Lo sorprendió el hecho de que el cambio se haya dado en economía con el ministro? Le pregunto porque esta semana, cuando había especulaciones al respecto, muchos decían no lo van a sacar a Lorenzino ahora, justamente cuando está en el marco o en medio de estas negociaciones que prácticamente están empezando. Sería una pésima señal. Sin embargo, el cambio se dio. Bueno, tengamos en cuenta que sale Lorenzino, pero queda en el gobierno. Primero que por el anuncio de hoy lo designan representante en Bruselas ante la Comunidad Europea, pero también lo designan a cargo de una especie de agencia de financiamiento, ¿no? O sea que podría seguir... y va a seguir vinculado al gobierno en un tema que él es un especialista. Ya hay una especialidad de Hernán Lorenzino, es justamente el manejo de la deuda externa. Él fue director provincial de endeudamiento de la provincia de Buenos Aires y manejó muy bien el canje de la provincia de Buenos Aires. Y es abogado experto en finanzas internacionales, así que es un cargo que a él le va muy bien y tiene vocación para eso. ¿Esto podría interpretarse como una nueva etapa del gobierno en la cual se mire nuevamente a los organismos internacionales para tomar crédito? Claro, sin ninguna duda, es así, porque Argentina viene perdiendo día a día sus reservas internacionales, fundamentalmente por el problema del sector financiero. Argentina ha perdido el ingreso de créditos, inclusive de organismos como el BID y el Banco Mundial, que son créditos de fomento a muy baja tasa. En los últimos 2 años no se cumplió aquel compromiso no firmado del 2002. Ustedes saben que en el 2001, cuando diciembre Rodríguez A. decretó el default unilateral ante el Congreso Nacional, nunca se defaultió ni al BID, ni al Mundial, ni al Banco Mundial, ni al Fondo Monetario, o sea, los organismos, lo que se llama las deudas senior. Y el compromiso con el BID y el Banco Mundial desde el 2002 fue que los créditos que la Argentina le iba cancelando nos iban dando con nuevos créditos. Eso se cumplió a rajatablas hasta el 2011, inclusive con algún exceso de crédito por encima de los vencimientos, pero en estos últimos 2 años eso no ocurrió y una de las responsabilidades de la caída de las reservas fue la no renovación de los créditos del BID y del Banco Mundial. Entonces es claro que Argentina tiene que trabajar sobre eso, por eso buscar la solución del CIADI, por eso buscar un acuerdo con el Club de París, por eso el cambio del costo de vida para que el Fondo Monetario pueda auditar. No nos asustemos, va a auditar por ahora algunos números de costo de vida. No vamos a entrar en ningún acuerdo con el fondo, ni lo necesitamos, por suerte, pero sí necesitamos que el fondo dé un cierto CAI a los números de la economía argentina. Eso es lo que se está haciendo, se comenzó a hacer y por lo que escuché hoy, Lorenzino va a seguir siendo el responsable de eso. Ahora, para el que está del otro lado y se pregunta qué cambia de Lorenzino a Kicillof, qué cambia en el rumbo de la economía y si se pueden esperar, digamos, cambios de fondo. No veo ningún cambio de fondo, porque de alguna manera Kicillof venía siendo el viceministro y era el gran responsable de la parte operativa del Ministerio de Economía. Creo que al contrario, que la designación de Kicillof ratifica el rumbo, pero cada uno viene con su libreto. Entonces Kicillof tiene, por lo que yo no lo conozco a Kicillof, sí lo conozco mucho a Fábregas, tengo un gran respeto por él. Ahora vamos a hablar del Banco Central. Lo conozco mucho a Capitanich, le deseo muchísima suerte a los tres. A Kicillof no lo conozco, sé que es una persona joven, muy emprendedora, pero no sé quién es. Quién es de conocerlo personalmente. Entonces, él aparentemente siempre fue un precursor de desdoblar el mercado, de tener un dólar turista. Bueno, vamos a ver si logra concretar eso, ¿no? Con respecto a Fábregas, el nuevo presidente del Banco Central, es un hombre de muchos años en el sistema bancario. Él hizo toda su carrera en el Banco Nación. Empezó como cadete porque su papá, él es mendocino, su papá era gerente de sucursal del Banco Nación y lo conoció a Néstor Kirchner en su adolescencia porque le tocó ser a su papá gerente del Banco Nación de la sucursal Santa Cruz. Ahí Fábregas entró después como cadete porque todavía en aquella época estaba esa costumbre de que la familia seguía la carrera bancaria. Ahí lo conoció a Néstor, estudiaron juntos parte del primario y del secundario. Y luego Fábregas hizo una gran carrera, imagínate que de cadete llegó a presidente del Banco Nación. Y yo lo conocí
cuando él era subgerente general y yo presidente del Banco Central, y la verdad que es un gran tipo, muy racional, con fuerte personalidad, y le tengo mucha fe a Fábregas en el Central. En este rato entre que terminó el noticiero que anunciamos, que Cochimarro anunció los cambios y los transmitimos aquí, y que empezó este programa, yo hablé con algunas fuentes que me sugerían que la salida de Mercedes Marcó del Pont y la llegada de Fábregas al Banco Central tenía que ver con poder imponer una política cambiaria sin que haya objeciones, que Mercedes tenía posturas muy férreas y que era como muy difícil tratar de imponer políticas con las que ella no estuviera de acuerdo. Bueno, a ver, de acuerdo a la ley, el que establece la política cambiaria y el sistema cambiario es el Congreso Nacional y lo delega en el Banco Central. Entonces, el Banco Central nunca ve con buenos ojos, y en mi caso es lo mismo, que haya desdoblamiento de mercado o control de cambio, porque eso significa un fracaso de la política cambiaria. Entonces, si el responsable es el Banco Central y avala el desdoblamiento o controles cambiarios, porque está avalando un fracaso de su política. A veces, en momentos de crisis, que no es el caso hoy de Argentina, pero en el 2002 pasó, uno tiene que hacer controles de cambio, meter limitaciones. Yo tenía limitaciones mucho más altas que las de ahora, pero estábamos en la crisis del 2002. Esto no es ni remotamente, por suerte, el 2002. Yo creo que el problema de Mercedes Marcó del Pont es que ella no acertó en la política monetaria ni en la política cambiaria. Tuvo muchos desaciertos, ¿no? Ella fue muy flaxa en su política monetaria. Sus declaraciones eran muy contradictorias. No es común escuchar a un presidente del Banco Central decir que emitir moneda no es una de las causas de la inflación. No es común escuchar a un presidente del Banco Central hablar de créditos sociales o de créditos de fomento. Eso debe ser atribuido a bancos de fomento. El Banco Central es otra cosa. Ojalá hubiese tenido razón, porque nos hubiese ido mucho mejor en este tema monetario. Pero la verdad, yo creo que el cambio viene porque fue un gran fracaso el manejo del Banco Central en estos últimos 3 años. Guillermo Moreno, secretario de Comercio, hombre fuerte para muchos en la economía, sí. Del gobierno sigue firme. Así es. ¿Cómo lo evalúa? Bueno, Guillermo cumple un rol muy difícil, ¿no? Yo a veces no le envidio el cargo que tiene, porque él tiene que hacer de hombre malo. Es un profesional que a veces tiene que tomar medidas y está esperando que lo acompañen desde la macroeconomía. A ver, cuando él estableció el control de precios este año, febrero, marzo, abril, él lo sé de muy buena fuente, él estaba esperando medidas macroeconómicas que estabilizaran el problema de la inflación. Porque él decía, bueno, yo está bien, yo pongo la cara, doy la pelea, trato de que los empresarios se porten bien, lo cual es muy difícil. Y espero que durante estos 90 días se tomen medidas monetarias, fiscales, financieras que coadyuven a bajar la inflación. Cuando abrió el 91 días la inflación se disparó, y eso no es responsabilidad de Moreno. Entonces hay que tener en cuenta que el secretario de Comercio no es el que aplica las políticas, no es el que fija las políticas, aplica determinadas medidas. Así que lo que tiene Moreno es una fuerte personalidad y evidentemente es un hombre de absoluta confianza de la Presidenta de la Nación. Así que necesitamos que a Moreno también le vaya bien, ¿no? ¿Cuál cree que van a ser, digamos, los desafíos, o que ya son los desafíos inminentes con los que se encuentra este nuevo equipo económico? Sí, yo creo que el primero es el fiscal. La madre de todas las batallas en cualquier modelo económico, o el que fuese, es el tema fiscal. Si vos tenés un desequilibrio fiscal y no tenés cómo financiar lo que no sea otra cosa que la emisión monetaria, te va a ir mal. El gobierno tiene que tomar alguna decisión. No estoy hablando de ningún ajuste feroz, pero por ejemplo las tarifas. Estoy hablando de las tarifas de los sectores altos, porque hoy vos tenés un subsidio de servicios, subsidio a la luz y el gas, básicamente, no al transporte, que lo pagan los más pobres. Pero hubo un intento y no se quiso pagar el costo político. No, ahí no es costo político, porque el sector que va al ajuste de tarifa no es justamente el sector que vota este gobierno. Al contrario, te votan en contra. ¿Y por qué se frenó? Bueno, yo creo que fue porque esto empezó en diciembre del 2011, después de las elecciones presidenciales,
Se empezó, recuerdan, con los casinos, después con los barrios de más poder adquisitivo, y después iba a ir bajando hasta no llegaba nunca a los sectores más necesitados. Claro. Pero en febrero del 2012 se produjo el accidente de Once, que generó un cambio en el estado de ánimo de mucha gente en cuanto al rol del Estado y a los servicios públicos. Creo que fue el motivo fundamental por el cual el gobierno frenó ese ajuste tarifario. Pero para mí es inevitable que hay que hacerlo porque no tenemos cómo financiarlo. Así que en el tema fiscal yo lo que haría es un gran esfuerzo, recomiendo un gran esfuerzo en el ajuste de tarifas. No tocaría los subsidios sociales, más bien mejoraría la asignación. Tengamos en cuenta que hoy todos los planes sociales, incluido la renta, el subsidio universal al hijo, es la mitad de los subsidios económicos. Claro. O sea que el problema no está por los subsidios sociales como dicen algunos opositores. El problema está en los subsidios económicos a las clases altas. Y eso es lo que hay que modificar. Y después la política monetaria tiene que ser un poco más rígida. No tengo ninguna duda que Juan Carlos Fábregas lo va a hacer porque sabe de esto, tiene una fuerte personalidad. Yo sé lo que es el presidente del Banco Central porque empiezan todos a pedirte plata, emitir, que los empresarios, que el propio Estado, que los intendentes, que los gobernadores, que los gremios, bueno, emitan moneda, y emitir moneda tiene un límite, ¿no? Se puede emitir moneda en determinadas condiciones para favorecer la actividad económica, pero ya llega un momento en que perjudicas a los sectores bajos. Le agradecemos muchísimo haber estado acá. Lo están buscando, lo llaman. Lo llaman de todos lados, imagínense. Les agradecemos. Bueno, no, tenemos más. No nos vamos todavía. Mucho, es un lunes agitado, insistimos, volvió Cristina Fernández de Kirchner, anunció cambios, nos dimos el lujo de tenerlo a Piñanelli adelantando un poco el perfil de un hombre que no se conocía tanto como quien va a estar al frente del Banco Central. Todavía queda un bloque más, Ana Baiman se queda, ¿no? Sí, me quedo. Si el resfriado lo permite, me quedo. No se vayan. Yo te avisé y vos no me escuchaste. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no harás. Yo amagué que nos íbamos, pero no nos fuimos nada. No, acá estamos para cerrar, además con un colega. Casi nos decíamos, nos estaba faltando el cafecito, y con un colega que cubre día a día esto que hoy se hace más público, pero que entiende y está empapado en estos cambios y en los personajes que empiezan a jugar a partir de la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner después de su operación, después de su reposo. ¿Estos cambios que se anunciaron hoy son los únicos? La verdad, cualquier cosa que se diga es especulación, ¿sí? No, este gobierno en general es un gobierno bastante hermético, y ahora, después del proceso de recuperación de Cristina Fernández de Kirchner, más aún, digamos, estas decisiones se tomaron obviamente durante estos 43 días de ausencia, se habrán discutido con una mínima mesa chica, así que si habrá más cambios o no, solo se puede especular. Uno podría pensar que sí, que va a haber más noticias, o que podría haber más noticias por casos puntuales como el de Mansur, que debería asumir su banca como diputado. Coincidíamos en eso los tres, ¿no? Que nos sorprendía que cuando empiezan a anunciar cuáles van a ser los cambios, uno daba casi por supuesto que Mansur iba a tener que ver justamente con un relevo, en parte por la asunción de la banca. Como ocurrió con Jaguar en agricultura, que sí fue reemplazado. Sí, pero bueno, o sea, enganchado a eso, a que faltaría este anuncio de qué pasaría con Mansur, que él mismo ya avisó que él quiere asumir, aunque dijo que se ponía a disposición de la presidenta, podría llegar a haber algún anuncio más. Hay algunos nombres que están quedando sueltos, que quedaron sueltos después del 27 de octubre por no renovar bancas o lo que fuere, o mismo figuras salientes de este gabinete de los cambios de hoy, que seguramente van a ocupar roles en algún punto de la administración nacional. ¿Por qué, capitán? Si digo, en algún momento, por lo menos quienes no seguimos sí la política, pero no la cobertura que venís haciendo vos, me parece que pensábamos más en un perfil como Sergio Uribarri, sobre todo por cómo lo había levantado en el último tiempo. Y quería preguntarte algo con lo que vengo media obsesionada, pero si esto es de alguna forma un mensaje a Daniel Scioli, que parece haber crecido y fortalecido mucho su imagen en la campaña con la ausencia de la presidenta, diciéndole, mira, acá hay alguien que claramente te puede disputar la presidencia en el 2015, o por lo menos la herencia como presidenciable. Yo no sé si es un mensaje directo
a Scioli, que tampoco es que tenía él mismo un candidato para la jefatura de gabinete o alguien que fuera más cercano a él que estuviera nombrándose para el cargo. No lo veo a él entrando pero en te puedo ponerle, digamos, un competidor fuerte y alguien que puede tener un crecimiento exponencial a nivel nacional. Estando en la jefatura de gabinete es otro presidenciable igual que Scioli. Sí, claramente Capitanich en esto se pone también en esa línea de largada junto con Scioli. Igual creo que hay otros gobernadores, Urribarri es uno de ellos, que también están ahí, incluso figuras como Pichetto, como Randazzo, cada uno a su manera ha salido a decir, bueno, Randazzo hay que tomar el fin de semana pasado salió a decir que él no descartaba ninguna candidatura. No descartaba candidaturas. Todos tienen ganas, parecería. Sí, esto es un poco como Game of Thrones, como la serie, que están todos, digamos, buscando. Se va a empezar a ver cómo se va a desenvolver esto a fines del verano, cuando se haga el Congreso Nacional del PJ y se empiecen a decidir las jugadas del PJ. El hecho de que Scioli dio un paso al costado y decidió no aceptar la presidencia del PJ bonaerense la otra semana, cuando estaba todo dado porque era un hombre de consenso, también fue una apuesta que hizo Scioli de decir, yo no agarro acá para que esto no sea un lastre que me debilite en la nacional, donde él tiene que revalidar o aspira a revalidar, digamos, un puesto que está sosteniendo interinamente desde el 2009, hace 4 años. ¿Cómo se van los que se fueron y por qué? Creo que hay que ver caso por caso. Yaguar se va con una derrota electoral muy fuerte. Sin embargo, Yaguar es una persona de confianza de los Kirchner desde hace muchísimo tiempo, así que creo que va a seguir estando ahí, sobre todo quizás haciendo política en Chubut, donde los Kirchner tuvieron una política medio extraña, votaron por un candidato que perdió la gobernación, después se aliaron al ganador, a Bussi, y a Bussi le fue muy mal contra Das Neves, que era su padrino político anteriormente. Ahí probablemente Yaguar se tenga que dedicar a recomponer un poco la situación en Chubut. En el caso de Abel Medina, yo creo que va a tener algún lugar en la administración. También él, no hay que olvidarse que venía del palo de Néstor Kirchner. Él era, junto con Rafael Follonier, uno de los ayudantes más cercanos a Néstor Kirchner en su última etapa, y creo que es de ese lugar también y del rol importantísimo y central que cumplió en estos años. A lo mejor le pueden dar unos meses de aire, pero que va a tener algún lugar de acá al 2015. Y Mercedes Marcó del Pont. Bueno, Mercedes Marcó del Pont, ahí hay que ver. Ahí creo que sí. Ahí me parece que hay un castigo. No sé si un castigo, pero sí va a ser más difícil, digamos, encontrarle un lugar en este momento. Recién Pinarelli hacía un análisis bastante crítico de su rol. Hablaba de políticas erráticas, ¿no? Creo que los resultados algo de eso marcan, digamos, hay también un llamado de atención por parte del gobierno, de decir, bueno, hay que poner la lupa acá, pero no sé cuál será su futuro ni cómo se va, porque tampoco soy especialista en temas económicos y no estoy ahí en la interna, en el día a día. Hay un detalle más sobre Capitanich que se me escapaba, que lo junto ahora con la parte económica. Axel Kicillof, antes de ingresar al gobierno nacional, había sido asesor de la gobernación de la provincia de Chaco. O sea, se conocen muy bien con Capitanich desde hace mucho tiempo, y también este puede ser un gesto en el sentido de empezar a armar un gabinete más compacto, con más vasos comunicantes entre sí, ante una Cristina que a lo mejor por cuestiones de salud, por cuestiones de política, por cuestiones de reflexión, yo estoy segura que Cristina tuvo 40 días para pensar cosas, algo que no le debería pasar desde la década del 90, o sea, desde que Néstor asume la gobernación, y creo que puede haber pensado un montón de cosas que se van a ir viendo en las medidas que tomen en los próximos tiempos, y a lo mejor veo un gabinete con un rol un poco más protagónico que lo que estuvimos acostumbrados los últimos años. Ahora, siguiendo esa línea de pensamiento, ¿no? Pensando en un tándem Kicillof, Capitanich, Fábrega, Guillermo Moreno hace ruido ahí. La verdad, te soy sincero, no conozco los detalles de las internas económicas. Sé que hay, digamos, un montón sobre cada tema en particular hay posiciones encontradas. Kicillof con Moreno en algunos puntos coincidía y en otros chocaban. Y no querría opinar sobre algo que no conozco en tanto detalle,
pero sin duda por ahora parece que va a seguir en su lugar y parece ser una figura que sigue siendo de mucha estima para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Insisto en pensar en quién está del otro lado, ¿no? Que tal vez no están tan empapados con estos personajes, sí con el escenario político, pero no con los personajes, sí con los cambios. ¿Y qué lectura, digamos, sin mucho tecnicismo, podés hacer vinculada a qué significa Capitanich en lugar de Juan Manuel Abal Medina en el proyecto político del kirchnerismo? Creo que hay una apuesta a un jefe de gabinete que haga más política. Sí, Abal Medina era un tipo, desde su formación y desde la manera en la que se desempeñó en los distintos lugares, un tipo dedicado mucho a la gestión, no solo a lo administrativo, sino incluso a lo que son los mecanismos del Estado, un tipo que estudió los mecanismos del Estado y que trabajaba mucho en eso, en cómo funcionaba. Creo que Capitanich va a ser un tipo que va a salir más hacia afuera. Abal Medina era un jefe de gabinete más hacia adentro, Capitanich va a ser más hacia afuera. Creo que va a absorber parte de lo que es la relación con otros gobernadores y con los intendentes que hasta ahora iban rotando y lo tenía un poco Cristina, un poco De Vido, un poco Abal Medina. Eso creo que Capitanich podría llegar a tomarlo más dentro de sus atribuciones. Igual hay que esperar a ver cómo se desarrollan las primeras semanas, pero sí creo que va a ser algo más político. La decisión está pensada en función de algo, digamos, obviamente. Sí, creo que va a ser una función más, digamos, más política, y creo que tiene que ver un poco con el 2015, pero no tanto como un coronar a alguien. Sí, no creo que haya que leerlo directamente como una coronación a Capitanich, sino una señal más de que está abierto el juego, que lo que durante 2 años estaba vedado, que era hablar de determinados temas o especular sobre determinados temas, ahora se puede hacer. Un mensaje tanto a otros gobernadores como a distintas figuras que estén interesadas en participar en lo que yo creo que van a ser unos pasos sumamente interesantes que va a haber en agosto de 2015. Venimos de nada, ¿no? De las elecciones hace nada. Parece que estamos hablando hace millones de años, elecciones hace muy poquito tiempo. Cristina vuelve, digamos, después de los resultados. Te quería preguntar también en este marco, ¿quién te parece como figura, cómo van a funcionar, que debería contener la fuga, si es que existiese gobernadores e intendentes, a esta nueva figura que surge en las elecciones, que es Sergio Massa? Bueno, yo creo que por eso yo decía que un poco lo que hay que mirar ahora a corto plazo es en febrero o marzo, cuando se realice la elección de autoridades nacionales del PJ. Y ahí es un lío, pues la verdad son cientos de congresales los que terminan discutiendo, y por primera vez en mucho tiempo no hay un liderazgo a priori, salvo que Cristina decida finalmente asumir la conducción del PJ ahora. Sería una sorpresa, sería una vuelta de tuerca, pero como decía, esto parece Game of Thrones, así que las vueltas de tuerca están habilitadas. No lo descartamos. Si no, creo que lo que hay que mirar un poco son los alineamientos, porque ahora aparecen un montón de candidatos o de precandidatos o de gente que le gustaría ser candidato, pero no se ven líneas claras que los unan ni que denoten estrategias políticas de acá a 2 años. Creo que el Congreso del PJ va a obligar a que se transparenten algunas relaciones y algunos agrupamientos, y eso va a ser lo interesante para estar viendo este verano. Nicolás Lantos, de Página 12, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un placer. Ahora sí, Bayman, te puedo despedir. Ahora sí, me puedo despedir. Puedes ir a tu casa a tomarte un té. Enorme esfuerzo hizo acá la colega por sostener esta hora en malas condiciones, pero en un lunes agitado te necesitábamos. Mucha información. Gracias por estar del otro lado. Gracias por estar acá, Nicolás. Nos reencontramos el lunes a las 10 de la noche. Fue un éxito total. Qué suerte, ¿no? Levantarse temprano, mucho más temprano. Vamos, fuerza. 1, 2, 3. Los castings, escuchar no. Y otro no. Y otro no. ¡Sí, quedé! ¡Buena, maestro! Y seguir estudiando y probando cosas nuevas. Aquí estoy. Fuerza, un poquito de fuerza. ¿Vendrá gente? Sí, fue suerte. Para tener suerte se necesita esfuerzo. Hades usó la proteína de soja para crear Soy Force, que te da fuerza para hacer más. Y vos no me escuchaste.